Hablaremos, amigos, hoy de Isabel de Angulema, una mina de la historia de Francia que siempre me ha gustado. Ya veremos por qué. Así que pongámonos allá en el siglo XII en Francia. Era hija del conde Aymar III, nombre de jugador de fútbol, y de Alicia de Courtenay. Era hermosísima Isabel, y tan hermosa era que sedujo a uno de los caballeros más ricos, más valientes y más poderosos de Francia, Hugo de Lusignan, que era el conde de Marche. Hugo se enamoró de Isabel. Descripción de los cronistas de la época de Isabel de Angulema. Era de cuerpo delgado, pero ya con todas las curvas deseables de una mujer. Isabel sabía cuán hermosa era, cuánto podía hacerse desear y cuáles eran sus armas que como mujer podían conquistar todo lo que su ambición quisiera. Bueno, se comprometió con Hugo de Lusignan y en aquel tiempo ocurrían algunos sucesos políticos de importancia. Angulema, como tantas otras regiones de Francia, Angoulême, ¿no?, estaba bajo el dominio inglés, no porque los ingleses hubieran tomado ese territorio, sino porque las naciones no estaban constituidas como ahora. Todo estaba tan mezclado que, por ejemplo, la corte inglesa no hablaba inglés. El rey de Inglaterra, por ejemplo, no hablaba ni siquiera francés. Hablaba la lengua del sur de Francia, la Languedoc, ¿no? La lengua de otra nación, en realidad, que ni siquiera se realizó. Una nación meridional que abarcaba el sur de Francia, parte de Cataluña, parte del noroeste de Italia, y una nación que fue arrastrada y arrasada por un siglo después, diría yo, algo así, por la herejía de los cátaros, pero ya lo contaremos en otra ocasión. El rey de Inglaterra era el famoso Ricardo Corazón de León. El rey de Francia era Felipe Augusto. Pero bueno, lo mataron a Ricardo I, por una gilada, ¿no? El tipo había vuelto de las cruzadas vivito y coleando, había sido capturado incluso por sus enemigos en Austria. La madre de Ricardo pagó el rescate, Leonor de Aquitania sería. Bueno, había sobrevivido Ricardo a muchas circunstancias, y una tarde, por jorobar, le puso sitio a una ciudad de segundo orden, y tan así era que Ricardo atendía ese sitio casi como con desgano. Se presentó ahí frente a las murallas gritándole a los tipos que se rindieran. Che, ríndanse, que hay afano, ¿no? Ríndanse. Y se dio vuelta y se las tomó. Pero uno de los que estaba defendiendo la plaza, un pichi, le mandó un flechazo por la espalda y lo mató. Incluso no murió enseguida. Hubo tiempo de que su madre, ciertamente, Leonor de Aquitania, viajara. Hubo tiempo de que Ricardo perdonara a su matador, que había sido capturado junto con la ciudad, ¿no? Hubo tiempo para todo hasta que al final murió Ricardo. Después de la muerte de Ricardo empieza a gobernar Juan sin Tierra, el hermano de Ricardo, hijos ambos de Leonor y de Enrique, rey de Inglaterra. Juan era un tipo malo. Todos los que han visto películas de Robin Hood saben de quién hablamos, ¿no? Es el que finalmente cede y firma la Carta Magna. Ese era Juan. Juan había prometido ser el padrino de la boda entre Isabel y este muchacho Hugo de Lusignan, dos nobles franceses. Día del casamiento. Todos los habitantes de Angulema llenan las calles, el pueblo de fiesta. El novio estaba, imagínese cómo, habían dispuesto fuentes y manjares de vino para tutti quanti, ¿no? Cortejo nupcial que venía a caballo hacia la iglesia. Llegan, van desmontando. Muy bien, llega Hugo, la bella novia, el rey de Inglaterra, Juan, que tiene que conducir a la novia al altar. Todo lo más tranquilo hasta ahí. El novio y el padre de Isabel se ubican junto al altar y allí esperan a la novia. Aparece la novia de la mano de Juan, inicia el recorrido, y cuando llega frente al obispo, el rey Juan sin Tierra no la suelta.
Lusignan no entendía nada. El rey los hizo callar a todos, miró a la novia, después miró al obispo y le dijo: cásenos de inmediato. Declaro mi voluntad de tomar a esta mujer como esposa ahora mismo. Era el padrino. Hugo de Lusignan se lanzó contra el rey, pero sus compañeros lo detuvieron a tiempo porque se hubiera golpeado al rey, se hubiera declarado el delito de lesa majestad, bueno, cuyo castigo era la muerte, ¿no? Por más que no era el rey de él, pero bueno. Bueno, Hugo y sus amigos salieron del templo maldiciendo y Juan le ordenó al obispo que iniciara la ceremonia. Termina la ceremonia, chau, casados. El padrino se casó, en el trayecto le gustó. Y se casó. ¿Para qué soy rey?, habrá dicho. Se la llevó a Westminster y allí vivieron. Vivieron una incluso apasionada luna de miel. Isabel le ofreció a su esposo, cito textualmente: cuantas expresiones amatorias deseaba, por muy extravagantes que le pareciesen. Chao. En octubre, Isabel fue coronada reina de Inglaterra. No estaba mal el negocio para ella. De casarse con un conde pasó a ser la reina. Bueno, Hugo de Lusignan se puso como loco. Fue a la corte de su rey, que era Felipe Augusto de Francia, a tirar la bronca. En cierto modo, el rey de Francia también era señor feudal de Juan por las propiedades que Juan tenía en territorio francés. No importa mucho esto. Hubo reclamos, pero no pasó nada. El caso es que Felipe Augusto, el rey de Francia, si bien no pudo hacer nada con respecto al casorio, envió ejércitos y se adueñó totalmente de Anjou, de Bretaña y de otras regiones. Anduvo sobre Normandía, todas regiones que pertenecían al rey de Inglaterra, y fueron cayendo una por una bajo el poder del rey de Francia. Isabel, la esposa de Juan, acusaba a su esposo de no haber defendido esos feudos. Y él le dijo: ¿ma qué me importan esas tierritas? Él era muy malo. Le gustaba hacerla sufrir. Un día le dijo: ¿te acordás de tu novio? Bueno, se casó. Qué malo decirle eso. Eso es de malvado. Eso es de malo. Y a Isabel no le gustó nada porque era una mujer que quería que todos anduvieran detrás de ella, como cualquiera, como tantas que uno conoce. Pero me han dicho que hay mujeres que quieren al novio de ella. Al propio, al dice. propio novio, que es algo ya inconcebible, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega, no, el afán de una mujer por hacerse querer? Se enojó tanto por la noticia esta chica, se enojó tanto porque su novio se había casado, que castigó a su marido por habérselo dicho y no le abrió la puerta de sus aposentos por un buen tiempo. Y de Yapa se las tomó a Angulema de viaje. Tenía 20 años Isabel. Hasta ese momento no había sido nunca infiel. Pero llega Angulema, lo tiene lejos a su marido Juan, y pensó que había llegado el momento de probar con otros todo lo que Juan le había enseñado. Entonces tuvo decenas de amantes, pero no tuvo a quien ella quería, que era Hugo de Lusignan. A todo esto, el rey Juan había viajado a Burdeos, se reclamaban su presencia porque estaba enterado por algunos espías de todos los tipos que tenía Isabel en Angulema. Así que la llamó a Burdeos y ahí se reunieron. Ella no dijo nada. Bueno, muy bien. Pero una vez regresaron a Inglaterra juntos. Ahora bien, ya en Inglaterra Isabel no quiso privarse de las antiguas veladas que había tenido en Francia. Dijo: acá voy a hacer lo mismo. Se me voy a mandar las mismas que hice en Angulema. Ya era como una adicción. Su naturaleza se lo pedía. El primero en caer en sus brazos fue el conde de Coventry. Parece que Isabel estaba convencida de que Juan, su marido, no estaba enterado de nada, de lo que había pasado en Angulema, ni de nada. Pero una noche, ya siendo su amante, ¿no?, Coventry, iban a encontrarse en un aposento que tenían preparado a tal efecto. Bueno, entra la mina medio frotándose las manos y se encuentra al conde de Coventry
pero muerto y colgado del dosel de la cama. Imagínense, uno espera a un amante bien dispuesto y lo encuentra muerto. Es una mala noticia. Entonces salió corriendo y se fue a quejar al rey. Le dijo: oye, Juan, ¿qué sabes del conde de Coventry? Y Juan le dijo: me he enterado de que últimamente no goza de muy buena salud. Y le dijo: te aconsejo que no te acerques porque podrías contagiarte, dijo el rey Juan. Bueno, cuando Isabel volvió a su habitación, o a la habitación en cuestión, el cadáver del conde ya no estaba. Después dijeron que había muerto en un duelo. Aquella noche, furiosa, ya para vengarse, mitad para vengarse, segunda mitad para saciar su lujuria, tercera mitad para consolarse de la muerte de su amante, sedujo a un trovador que había llegado de Aquitania y tomó toda clase de precauciones para que nadie se avivara. Pero a la tercera cita lo encontró colgado otra vez del dosel de la cama y ya no preguntó más nada. Desde aquel día decidió estar solamente con su marido. Le dio 4 hijos, uno atrás de otro, como suele ocurrir. Sí. Entre ellos el que heredaría el trono, Enrique III, ¿no? Mientras tanto, Juan llevaba los asuntos de Estado tan mal que eran un desastre. Los nobles estaban furiosos, se desató una guerra civil, una fracción de nobles contrarios a Juan invitó al hijo de Felipe Augusto de Francia a ocupar el trono inglés, y Luis, el hijo de Felipe Augusto, desembarcó con un gran ejército. Juan se tuvo que fugar, se escondió. Isabel iba con él y estaba indignada por el poco valor de su marido. Juan era un tipo muy cobarde y ya no lo soportaba. Hasta que la tarde del 18 de octubre de 1216, después de un atracón de comida y de bebida, Juan murió. Muchos historiadores dicen que fue envenenado por la propia Isabel. Después vino la paz. Fue coronado rey de Inglaterra Enrique III, que tenía solamente 9 años. Viuda Isabel se volvió a Francia, a su antigua Angoulême. Olvidó su título de reina de Inglaterra, adoptó el de condesa, ya que su papá, el conde de Angulema, se había muerto, y se quedó ahí. ¿Y con quién se cree que se encuentra? Sí, con su antiguo novio Hugo. Pero Hugo estaba casado y no le dio bolilla y se fue. Bueno, ella no perdió el tiempo, ¿eh? Durante años, Angulema se convirtió en la corte más alegre de Francia. Parece que Isabel no dejaba de organizar fiestas de todo tipo. Ahí no dejaban títere con cabeza. Pasaron los años y un día desde su balcón, Isabel vio cómo se aproximaba un caballero totalmente vestido de negro que tenía en su brazo un festón de luto. Era Hugo, que había enviudado, mirá lo que son las cosas, y venía a pedir su mano. Se casaron en 1220 en la misma iglesia donde ya lo habían intentado una vez. Esta vez no pasó nada y fueron felices durante mucho tiempo. Tuvieron 2 hijos, vivieron en Poitou, pero la verdad es que Isabel nunca dejó de tener amantes. Y así fue la vida de esta mujer. Obligó a su marido Hugo a sublevarse contra el rey Luis IX, que no era otro que San Luis, aquel rey santo, ¿no? Se rebeló Hugo. Hugo después se fue a las cruzadas y se murió. Isabel, por su parte, se refugió en la abadía de Fontevraud, un lugar de rezo que estaba regenteado por una abadesa, pero la abadesa parece que tenía una conducta muy impropia de una abadesa. Y allí parece que se hacía de todo menos rezar. De hecho, increíblemente, Fontevraud era una abadía mixta. Ah, qué raro, sí. Y vivió Isabel allí los 4 años que le restaban de vida, aprovechándolo lo mejor que pudo, de meditar y meditar nuestra queridísima Isabel de Angulema, hasta que en 1246 se murió. Pero
ni aún recluida en un convento se privó de nada. Esas son minas por las que uno pierde la cabeza, lamentablemente. Me gustó, me gustó todo. Me gustó como Juan se la afanó siendo padrino. Por eso hay que poner de padrino un pichi. Uno que no tenga autoridad. Pero bueno, así todo nadie puede decir de este padrino no he de beber. Por eso uno no está seguro ni adentro de la iglesia. Bueno, después y me gustó la propia Isabel de Angulema, ¿no? En su vida, extraordinario. Hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me explicó que él conocía una chica que vivía cerca de la casa, Sí. que también tenía muchos novios y que una vez adentro de la iglesia no le había pasado eso. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos Pero le había hablando de pasado otra otra cosa que no cosa. me acuerdo qué era, una cosa totalmente desprovista de gracia. Sí. Y después me dio un disco que puede ser como un pequeño piropo para Isabel, que es Divina. Ah, El bueno. bello tango de Joaquín Mora, Divina, que escucharemos en la abreviada versión del pianista Lucio de Mario. Adelante.